Invitamos ahora para la última conferencia a Álvaro Sucena, director del Desacate Digital, para que presente a Manuel. Un aplauso para él. Bueno, primero que nada, gracias al Círculo por dejarme participar en esto. Está alegando a Carito, fue una experiencia muy linda. Y me tengo que presentar a Manuel. No se ve mucho, es medio pánico acá, pero Manuel es mexicano. A la joven edad se fue a Holanda, a Europa. Está como director de innovación de Walter, como dice ahí. Y bueno, y nada, vino a Uruguay a darnos una conferencia de cómo se maneja él en la innovación. Y listo, vale, una bienvenida porque... Gracias. Every portrait is a vision of the artist. I think a lot of people forget that. It's very an emotional process because you really have to go into it. Otherwise, the paint will not show strength or confidence or actually show what you intend to do. If we would indeed have a system that could make the perfect Rembrandt, would this diminish our fascination for the real Rembrandt? I think that's a mistake. Those technologies will teach us about what art is and what art means and what human art is intended to be. I think that's the big difference. It changes us, but it doesn't replace us. I see immediately an obstruction of and a fault in focus, which Rembrandt wouldn't have. There's a lot of weird stuff going on here. I see, in fact, how big the painter Rembrandt was, and that it took all this energy and time and computers and algorithms and programmers and to try to come close. And I also see actually a struggle of us humans to learn to deal with artificial intelligence. The computer could only do this because of the human brilliance that it copies. Without Rembrandt, this would be completely meaningless. Where we come from as humans is some kind of a miracle. We cannot really understand how this came into being. Making a human being, a human-like being ourselves, might be the ultimate way to deal with that boundary. If we want it or not, we will have to ask ourselves what the difference is between what the real Rembrandt did and what this machine has been doing. Somehow getting its information from an artificially intelligent system. What does that tell us about authorship, about authenticity, about the ways in which Rembrandt looked at his models and the ways in which this system looked at its models? It's the beginning, I think, of a new episode in our ways of understanding what art and artists are. Buenas tardes, gracias por venir a la última presentación, todos resacosos, cansados, pero... hace un año, de hecho 4 días antes, hace un año, se presentó el proyecto de Next Rembrandt en Ámsterdam. Y fue un proyecto en el cual mi equipo y J. Walter Thompson decidimos crear una pintura con data. Si me hubieran preguntado el 1 de abril de hace un año qué hubiera pasado cuando presentamos esa pintura, hubiera dicho, bueno, va a generar un poco de Facebook Media y va a ser interesante, un par de reportajes y bueno, lo que sigue, ¿no? Y a la fecha, me he dado cuenta, se ha vuelto un fenómeno global. Entonces, fue un proyecto que no solo cambió la fisonomía de cómo se presentó en el media, pero también nos cambió a nosotros como agencia. Y de una manera personal también me cambió a mí. Debo de admitir que ha sido uno de esos momentos que no esperas mucho, llega algo, te genera preguntas y al final
pues acabas en Uruguay dando una conferencia. Entonces, yo creo que la pregunta central después de este año que ha ocurrido después de que presentamos el proyecto es, y al menos de manera personal para mí, ¿es la imaginación el privilegio de los seres humanos? Y si no, ¿cómo podemos explorar ese privilegio sin ser seres humanos? Una pequeña introducción acerca de mí. En este momento soy el director de innovación de J. Walter Thompson. Sí soy mexicano, pero jamás he trabajado en México. Y de hecho soy bastante ignorante del mercado latinoamericano, entonces estoy tratando también de hacer el catch-up con el mercado. Y mi carrera se ha hecho básicamente entre Europa y Asia, y no vengo de publicidad. De hecho, llegué a publicidad por una situación casi estrambótica, en la cual necesitaban una persona que tuviera experiencia trabajando con medios digitales. Yo vengo de Product Management y de Estrategia Digital del lado de cliente en compañías como Philips, y me dijeron, bueno, ¿por qué no vienes? Y yo dije, bueno, ok, no sé nada de publicidad, pero bueno, a ver qué pasa. Y en este momento la función principal es digitalizar J. Walter Thompson. Ha sido un proceso tan interesante que algunas de las agencias hermanas han empezado a replicar algunos de nuestros procesos, principalmente la agencia de Tokio. Y lo más importante es encontrar procesos, generar valor, pero también manejar grupos de marketing digital, software y UX, que es una cultura nueva para la publicidad, al menos los dos últimos. Solo como un recordatorio voy a presentar el caso del proyecto. Está en inglés, no tenemos caso en español, pero básicamente es qué es el proyecto, cuál es el overview de cómo se generó y después continuamos con la presentación. Well, a new painting in the style of Rembrandt has been unveiled in Amsterdam, painted nearly 4 centuries after the famous Dutch artist's death. It took over 2 years, and it does look remarkably like the real thing. The next Rembrandt brings back to life one of the greatest masters. Only this time, data is the painter and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed, using 3D scans and digital files, upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features, which were assembled based on his use of geometric proportions. Finally, using a height map to mimic Rembrandt's brushstrokes, the painting was brought to life through an advanced 3D printer that printed 13 layers of paint-based ink. And so, 347 years after his death, a new Rembrandt painting made from zeros and ones emerged, unveiled and exhibited in Amsterdam. Experts, the press, and the general public were invited to join the conversation about where data and technology can take us. A conversation that went global. Nieuwe schilderij van Rembrandt. Impressive just from a data standpoint. Numérique, il a pris forme à Amsterdam. Rembrandt makes a return. A number of organizations took a seemingly impossible task. 148 billion pixels. It looks precisely like a Rembrandt portrait. The world was buzzing with all the leading news channels and blogs reporting about the fading boundaries between technology and humanity. Almost 100 million people joined the conversation about ING's innovation defying imagination. The next Rembrandt. What's next? Una disculpa si algunos de los materiales están en inglés, no hay versiones en castellano todavía. La mayor parte del tiempo estoy presentando para audiencias básicamente no latinas. Y tuve un poco un dilema durante esta semana de cómo presentarlo. Esa es la segunda vez que lo presento en castellano, la primera vez fue en mi país. Y decidí darme un freestyle y dejarme ir. Entonces lo que he hecho es, voy a
contar una historia con tiempos y situaciones, con personajes. Y al final, las 4 lecciones que creo que nos ha dejado como agencia y creo que son lo más valioso del proyecto desde un punto de vista de aprendizaje. Entonces, todo empieza en Holanda en 2015, en Ámsterdam, con este señor que es de este tamaño, así, que es mi jefe, Bas Korsten, que es el Executive Chief Director de J. Walter Thompson, es el jefe de creativos, y empezó con una conversación en la que me llamó a su oficina y me dice: hola Manuel, tenemos luz verde para un nuevo proyecto. Ok, ¿de qué se trata? Vamos a hacer un nuevo Rembrandt. ¿Qué? Sí, lo vamos a hacer solo con data y una impresora 3D. ¿Qué? Sí, y tenemos 10 meses para hacerlo, tal vez 11. Ok. Sí, ¿cuándo empiezas? En el momento que Bas me presenta este día, digo, ok, o sea, yo sé que publicidad puede ir muy radical, la creatividad puede ir muy radical, pero no solamente el concepto me pareció interesante, pero me pareció increíble de lograrlo. Y aparte con los tiempos, o sea, pensé, tal vez necesitamos el doble o el triple de tiempo, va a ser muy complicado llegar. En el lado de los clientes, los objetivos eran muy claros. En primer lugar, ING, que es un banco muy grande, no sé si hay ING acá, pero es un banco muy grande, muy importante, que de hecho había tenido un pequeño conflicto con la historia de la transparencia de data. Quería utilizar el espacio de la cultura para mostrarse como los más innovadores, pero también enseñar la transparencia de data dentro de sus servicios y abrir nuevos segmentos. ING estaba encontrando que el performance que tenían con los millennials creatives, que son muy comunes, al menos en las zonas urbanas de Holanda, no era tan bueno como con otros bancos y fintech companies, y decidieron como crear algo que pudiera llamar la atención a esto y crear una transparencia alrededor de la cultura de data. Por otra parte, Microsoft, que es una compañía que creo que todos conocemos por Windows 98 y todas estas cosas, está en un momento de transformación, están creándose más como plataformas de data que de software y decidieron, bueno, es una buena oportunidad para nosotros crear una historia con la data y mostrar qué productos tan complejos tenemos en el espacio de verticales, en el espacio de clientes. Y finalmente, y creo que los que son aquí son de publicidad, saben que J. Walter Thompson no es conocido como el espacio digital de innovación de nuestra industria, y era importante que entráramos con un golpe y pudiéramos ser localizados para poder, de hecho, digitalizar la agencia. Pero con un reto tan grande teníamos que hacer soluciones radicales. La primera de ellas fue, dije, ok, me están dando 11 meses para realizar la ejecución de un proyecto extremadamente complejo, necesito el control. Una cosa que me preocupaba es que empezáramos a tener el middleman siempre, ¿no? Que los accountants, que hay que hablar con el cliente. Le dije, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar todo de una manera que tengamos una mini startup, que les llaman son pymes aquí, me parece. Una pequeña compañía dentro de la compañía que va a empezar a crecer de manera orgánica como si fuera una cebolla. Entonces, vamos a empezar con un núcleo compacto, y si los resultados empiezan a darse, vamos creciendo en las dependencias que necesitemos. Entonces, en ese momento creé mi primer núcleo de equipo. Ben Hanstra, Maurice Franken, que son 2 data scientists de la Universidad de Ámsterdam. Uno es más experto en el área de data mining, el otro de imagen. Y tuvimos un tercer elemento que es una máquina que ensamblamos nosotros, que compramos, pusimos unas tarjetas de video y dijimos, tenemos que demostrar de manera básica que la idea de analizar las pinturas de Rembrandt nos va a permitir generar una nueva pintura. En ese momento yo tuve que viajar a China por trabajo y creo que fue de los momentos más cruciales del proyecto porque teníamos que demostrarnos a nosotros que podíamos hacer algo. Entonces decidimos crear un ojo. No una cara, no todo el cuerpo, un ojo. Si podíamos tomar 300 pinturas de Rembrandt y generar un ojo que representara a todos esos ojos que estaban ahí,
podíamos generar el proyecto. Este es como luce este ojo. Lo veo ahora en perspectiva, son casi 2 años y se ve bastante mal. Pero recuerdo muy bien, yo hablaba a las 6 de la mañana hora de Shanghai con las personas de Holanda o de Ámsterdam a las 11 de la noche. Y todas las noches estábamos trabajando y esperaba yo en las mañanas ver el resultado. Y me acuerdo que me hablaron y me dijeron, oye, creo que tenemos algo interesante. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se está viendo? Y eso es muy importante de mencionar y lo voy a reiterar todo el tiempo. No es un average, no es una median de data, tomamos cada píxel y tratamos de encontrar qué hace relevante el estilo de Rembrandt cuando pinta ojos. Y entonces me dijeron, bueno, es interesante, logramos extraerle esa información y tratar de encontrar qué elementos de relevancia había en la pintura y creo que podemos hacer la pintura. Entonces lo primero que hice es levanté un teléfono y dije, ahora sí podemos empezar a hacer la relación con nuestros posibles patrocinadores. De regreso a Holanda, llegó el momento de extender un poco ese núcleo, esa cebolla. Habíamos estado concentrados en un equipo técnico, pero Rembrandt es un universo. No sé, es de estos pintores que tiene tanta información que es difícil saber qué elegir o qué entender. Y también yo no sé nada de pinturas en cuanto a materiales. A ver, pinté a los 6 años por la escuela, pero una pintura es un objeto físico. Entonces, entraron en juego otras 3 personas. Este es Joris Dick, que es el director de materiales de la Universidad de TU Delft, que durante los últimos tal vez 10 años se han encargado de estudiar los materiales de las pinturas en cuanto a superficies y materiales que se pintan encima de estas superficies y a tratar de reproducirlos de manera matemática. La persona que está ahí es Emily Hordenker, que es la directora del Mauritshuis, que es un museo muy importante en Holanda, en La Haya, que tiene una colección importante de Rembrandts. Y finalmente Niels Lewis, que es el director de Microsoft Azure en Holanda, porque teníamos que empezar a pensar cómo íbamos a escalar la recolección de data. Y aquí es donde empezó lo interesante. Una vez comprobado que podíamos realizar la pintura, teníamos que movernos rápido. Entonces lo que hicimos es romper en procesos para poder llegar primero a una pintura plana en 2D y luego a la impresión en 3ª dimensión. El primer punto fue recolectar todas las pinturas de Rembrandt. Es un tema controversial cuántas pinturas de hecho pertenecen al pintor. Hay catálogos que dicen que hay 600, hay catálogos que dicen que hay 250, hay otras que parten en Rembrandt y luego los estudiantes de Rembrandt. Pero hay una obra oficial que es el Corpus, escrito por Ernst Battering, que cuenta que son 365. De hecho, ahora son 366, me parece, porque encontraron una pintura recientemente en Francia. Entonces, adquirimos algunas de estas pinturas en las universidades y en los archivos, pero muchas no las teníamos. ¿Por qué? Porque tenías que escribir a museos y decirles, hey, nos pueden dar una copia de alta calidad de sus pinturas y por supuesto no lo van a hacer. No tanto por el copyright, pero también porque puedes utilizarla para otro tipo de fines lucrativos. Entonces, utilizamos el Internet. Empezamos a bajar imágenes y nos encontrábamos con algo muy curioso, que las imágenes tenían calidad diferente. A veces eran más pixeladas, a veces no, sobre todo con las pinturas más extrañas no tenías una buena calidad de imagen. Entonces lo que decidimos hacer fue escribir un software que básicamente toma los píxeles y expande la calidad y resolución. Por poner un caso, puedes ir de un Half HD a incrementar la resolución 350%, y tener un DPI de 1080, que es extremadamente pesado, es extremadamente bueno. La base del software, de hecho, fue una librería que un ingeniero japonés escribió para escaneos de manga.
Entonces, cuando escaneas manga y lo quieres poner en línea, lo puedes utilizar para darle mejor resolución. La siguiente parte es, tenemos ya el material, hemos seleccionado qué espacio vamos a explorar, ¿qué pintamos? En ese sentido fue cuando empezamos a utilizar técnicas un poco más de marketing, si me permiten. Tuvimos que segmentar toda la población de Rembrandt, básicamente. Entonces, tomamos diferentes criterios: sexo, edad, tipo de ropa, momento de la pintura, tipo de barba, tipo de pelo si tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos unas cosas muy interesantes cuando haciendo la segmentación de las pinturas. En primer lugar, Rembrandt es bastante equitativo con hombres y mujeres. Hay 51% de pinturas de hombres, 49% de mujeres. Y cuando tuvimos que elegir si íbamos a pintar un hombre o una mujer, el criterio se basó en que muchas de las pinturas de mujeres son de su esposa, de Saskia. Entonces, no nos era útil tener la misma persona desde un punto de vista de contenido de imagen. Si pongo 5 personas y 3 son la misma persona en imagen, el resultado va a ser muchísimo más similar a la persona que se repite que las personas que son diferentes. Entonces, el criterio que apareció fue qué fisonomía de imágenes son diferentes. Y entonces es cuando decidimos ir por hombres. El criterio final fue este. Todo estadístico, esto no es ningún, me parece que es todo a partir de los datos que se encontraron. Es un retrato, Rembrandt es un pintor de retratos, tiene paisajes un poco malos, me parece. Tiene algunas exploraciones, sobre todo de temas religiosos al principio de su producción pictográfica, pero es un pintor de retratos. La persona que tiene que ser caucásica, blanca, Rembrandt tiene 3 personas de color en su obra, uno al inicio de su producción alrededor de 1620 y 2 personas de color que se llaman Los Dos Moros, que es una pintura de su último periodo creativo. Hombre, como habíamos dicho que tiene que ser una persona, hay más hombres que mujeres. Pelo facial, tienen barba, en ese momento parece que tendían a tener barba. 30 a 40 años, y esto fue interesante, escribimos un pequeño programa para tratar de detectar las edades, y luego íbamos a los archivos, porque algunas de las pinturas tienen nombres de personas, y no coincidían con el sistema que teníamos. Entonces, la gente, digamos que envejeció un poco más rápido, y al final encontramos que era de 30 a 40 años, la vestimenta oscura, es un país protestante. Rembrandt pertenece a esta generación del primer Ámsterdam, que se independiza de los españoles y adquiere una fisonomía marcada por la religión. No somos católicos, somos protestantes, somos sobrios. Collar, que fue también interesante porque encontramos muchas variaciones de collar, y ahí es cuando las gentes de Mauritshuis nos empezaron a apoyar para entender cuál era el estilo de fashion que ocurría. Sombrero, que también se modificaba en tamaño dependiendo del momento de las pinturas. Y esta fue interesante, encontramos, analizando la posición de la ergonomía de los cuerpos, que los hombres tendían a mirar hacia la derecha. Y después platicando con Emily me decía que era normal porque Rembrandt hacía negocio pintando, y el negocio era, quieres tomar la imagen de la mujer y el hombre, los vendías por separado, y el hombre casi siempre miraba a la derecha y a la mujer a la izquierda. Ok, una vez seleccionado el material, tienes que empezar a generar la imagen. Y es aquí donde empezamos a tener un poco de situaciones interesantes. En primer lugar, pusimos 64 puntos en las caras, y empezamos a clasificar el contenido de cada una de las imágenes. Lo que es interesante aquí es que cada vez que estás clasificando, empiezas a generar una base de datos que trata de entender qué cosas son recurrentes, qué cosas son recurrentes y relevantes. Entonces, por ejemplo, encontramos que en Rembrandt las bocas son casi iguales. De alguna manera Rembrandt no perdía tiempo imaginándose cómo pintar las bocas, era mucho más mecánico. Y en una dirección opuesta encontramos que los ojos tenían una increíble cantidad de variaciones. Entonces,
Clasificar bocas era mucho más fácil que clasificar ojos. Orejas también eran bastante constantes, narices relativamente. Las orejas tenían solo un pequeño problema, que a veces el pelo cortaba la posición de las orejas. Entonces, había posiciones en las cuales las orejas, con las primeras bases de datos que construimos, las orejas parecían un poco deformes. Y la luz, la composición, la ergonomía, etc. Entonces, tenemos que, por ejemplo, las bocas eran muy fáciles, eran bastante constantes, y poco a poco empezamos a construir la primera imagen de una persona con esta información. Me dicen que parece ok esto, yo veo muchos errores aquí, pero lo que me parece interesante es que ya podías ver, ya empezaba a emerger un elemento a partir de Rembrandt. Entonces, este punto de aquí, por ejemplo, es típico de Rembrandt, y emergió. Pusimos a analizar las narices, y resulta que este punto de aquí, junto con una pequeña línea facial, que es esta de acá, es muy importante para crear el efecto de profundidad en las pinturas. En este momento del proceso empezamos a involucrar a las gentes de comunicación. Es una campaña comercial y por supuesto tenía que tener una relevancia y tenía que tener un impacto en el mercado. Aquí es los dos directores creativos y el copyright, es Güney Soykan, que es turco, Kasia Koenig, que es americana, y nuestra PR, que en un momento platicaré de su estrategia porque fue muy interesante, Jessica Hartley. Hasta ahora hemos hablado mucho de comunicación, de tecnología, pero la realidad es que cuando tuvimos que empezar a pensar en cómo saltar a la comunicación, esto fue, según mi perspectiva, lo que empezó a ocurrir, ¿no? What the fuck are you guys talking about? Teníamos un grupo de programadores trabajando en la parte de data, en la parte de tecnología, y teníamos unos creativos. ¿Cómo juntarlos? Y eso creo que fue una lección interesante. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes cuando trabajan en tecnología y son más de la parte digital o son más de la parte creativa, que a veces no entienden de qué están hablando los unos con los otros. O cuando tratan de llegar a un mensaje común, los espacios comunes se reducen muy rápidamente. Nosotros teníamos ese problema porque el proceso técnico de hacer una pintura con data es muy complejo. No es una cosa que digas, bueno, se hace así, haces esto, son muchos procesos, hay muchos elementos que tienen que valorarse, y creo que fue un buen ejercicio también personalmente cómo trasladar la información desde un punto de vista técnico a uno de comunicación y de planeación para hacer un PR. Y bueno, creo que mucho del éxito de la campaña es comunicación. No sé si necesariamente tecnología, pero un mensaje que le da un significado a esa tecnología en un contexto de hay una historia. Alrededor de finales de 2016 terminamos la imagen y venía la impresión. La impresión también fue una cosa interesante. Hay una tecnología nueva que le empezó a desarrollar Fuji, pero actualmente Canon está invirtiendo bastante dinero, que es la réplica de pinturas con 3D printing, impresión 3D. Y resulta que las máquinas estaban en Holanda. OC, que es la compañía que tenía esta tecnología, es una compañía vecina o digamos cercana a Canon, y tenían la tecnología para empezar a imprimir reproducciones. Entonces fuimos con nuestra imagen y les dijimos, queremos imprimir esto en tercera dimensión porque queremos hacer una pintura física. Y nos dijeron, bueno, podemos probar. Y la pregunta era ¿cómo? Ok. Estos son los rayos X de una pintura de Rembrandt. De hecho, es la última pintura de Rembrandt, su autorretrato de 1669. Es una pintura que pintó pocos meses antes de fallecer. Y lo que uno puede notar son diferentes cosas. En primer lugar, hay trazos. Por ejemplo, esta es la parte del sombrero frontal. Esta es la nariz, aquí están los ojos, la boca. Y lo que puedes notar también es
que hay un lienzo. Y de hecho fue interesante, nunca pensamos que teníamos que pensar en lienzos, pensábamos nada más en trazos, pero de hecho las pinturas también tienen un relieve creado por el material donde se están pintando. Entonces, cuando empezamos a ver las imágenes 3D de rayos X, nos dimos cuenta que el reto también era reproducir en qué superficie se iba a pintar, se iba a hacer la impresión. Esa es la pintura. Como pueden ver, una vez que se ha visto los rayos X, hay una cosa interesante. Empiezas a notar que hay relieves, que hay layers de pintura antes de la pintura, empiezas a darte cuenta cómo los trazos empiezan a emerger. El reto fue ahora analizar los trazos, cómo está pintando Rembrandt y distribuyendo material dentro de un lienzo. We wanted to make a physical object because it's not the same to have something on a screen that having there for you to experience. So basically, by figuring out what kind of pixels we have in our own painting, we can see how it is in Rembrandt's own painting and fuse the height map of his painting to fill our own. It works by layering paint, and that way you print height. I'm expecting that our print also will be very nice. Estas son las impresoras que están en Venlo, es la ciudad donde se encuentran. Y lo que empezamos a hacer fue tratar de entender cómo se distribuye la pintura en un lienzo. Y otra vez, entras de un mundo de geometría a un mundo de volumen. Y es fascinante. Realmente, no sé, ahora lo veo en perspectiva y cuando estás ahí solo quieres hacerlo porque tienes poco tiempo, pero hay tanta información adentro de los trazos de un pintor. De hecho, empiezas a notar dónde están las exploraciones estéticas de Rembrandt, dónde hacía más las cosas, digamos, en masa para poder vender, y en qué partes empezaba a cambiar sus maneras de distribuir pintura, cómo la pintura se comportaba diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros procesos que hicimos fueron bastante malos, tengo que admitir. Cuando empezamos a generar con el sistema las primeras alturas del lienzo y lo imprimíamos, no sé si aquí en Uruguay hay estos pasteles que puedes imprimir con una fotografía. O sea, esta fue la primera impresión y dije, wow, parece un pastel, literalmente. Y bueno, empezamos a explorar, empezamos a fallar bastante en este momento. Fue bastante difícil de seguir motivados como equipo, hasta que decidimos hacer un truco. Le dije al equipo, ¿saben qué? Vamos a hacer 8 versiones diferentes solo de la cara y vamos a imprimir las 8 versiones con cualquier cantidad de variaciones de altura, cualquier cantidad de detalles, programar la computadora en diferentes contextos, etc. Es más o menos como luce. Entonces, tú mandas una imagen de estas a la impresora, que es donde va a escoger los colores, y estas son las alturas que generamos nosotros. Noten que atrás están los lienzos. Analizamos el lienzo, de hecho, y descubrimos que Rembrandt es bastante constante en los lienzos, parece ser que los compró de la misma persona. El único momento que hay lienzos diferentes es cuando pintan encima de otras pinturas, que era una práctica normal en Europa en el siglo XVII. Y también te hace pensar que el material en lo que está hecho algo tiene una historia. Y la historia de los lienzos es bastante interesante. Son los verticales de la industria de pintura del siglo XVII. Ok. Este es como lucía el equipo final. Empezamos 3, acabamos 40. Por una parte teníamos el equipo técnico que se agigantó. Teníamos la parte de imagen, que eran los que habían analizado todos los patrones de geometría. Teníamos las gentes que habían hecho la clasificación y los que habían hecho la integración a los sistemas de Microsoft, y finalmente las gentes que estaban haciendo el tema de las alturas. En la parte de aquí empezamos a incorporar el equipo de marketing, porque teníamos que empezar a seleccionar canales, empezar a hacer todo el planning para el media,
y los diseñadores de UX y UI porque hicimos una página, un landing page para el proyecto y cómo iba a ser todo el diseño, la usabilidad, etc. En la parte de comunicación tenemos un equipo de comunicación que eran los copywriters básicamente, un equipo de edición porque teníamos que generar casos. Incluso cuando nos empezamos a acercar a Cannes, empezamos a hacer, hicimos hasta creo 24 casos diferentes del proyecto. Un equipo de film porque también había un crew filmando todas las acciones, entonces en mi caso me siguió una cámara por cerca de 2 meses y fue bastante extraño. Y finalmente el equipo de PR porque, y quiero hacer una especial reiteración a esta parte, esto creo que es la otra mitad del Next Rembrandt. Una cantidad de cuidado en la parte de PR que creo que, bueno, y puede ser una pequeña receta, el PR es bastante importante. Finalmente en la parte de abajo teníamos la parte de conocimiento que eran los expertos del Mauritshuis, de TU Delft, de la Universidad Técnica de Delft y del Rembrandt House. Y bueno, a por todas, ¿no? Tenemos un deadline. La estrategia de comunicación era bastante interesante porque queríamos tener 2 eventos pegados. Primer evento, presentar el proyecto. Segundo evento, Cannes. Y en un momento voy a explicar por qué esto fue muy importante. Okay. 4 de abril de 2016, hace cerca de un año, julio 16 en Cannes, presentamos la pintura. Ahora, y disculpen mi francés, yo cuando entregué la pintura estaba hasta los huevos de Rembrandt, sinceramente. O sea, creo que había tenido suficiente, me había tocado leer libros, me había tocado hablar con expertos, me había tocado ver pinturas, me dieron un pase del Rijksmuseum, que es el museo más grande de Ámsterdam, e iba al museo creo que 1 o 2 veces a la semana a ver pinturas, hacer así, ver cómo era el relieve de los brushstrokes, ver cómo era la luz. O sea, era extraño porque de pronto me veían haciendo esto con la pintura y claro, quería entender cómo funcionaba la luz. Y dije, miren, ¿saben qué, chicos? Aquí está la pintura, lo logramos. Me acuerdo que el marcado fue hecho por los marcadores oficiales del Rijksmuseum de Ámsterdam. Lo pusimos, o sea, casi lo metí así en el marco y dije, ahí está su pintura, chao, se acabó. No hay ningún problema, muchas gracias. Y lo que pasó después fue bastante interesante y creo que es donde uno tiene también que entender que uno no está preparado para que ocurran ciertas cosas. Se volvió un fenómeno masivo. Esto ocurrió el 4, lo presentamos, yo les dije, chao, me voy a dormir. Y me acuerdo que el 5, regresando a la oficina, pensando, bueno, lo que sigue, vamos a movernos para adelante, me llegó una llamada y me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Eres Emanuel Flores? Sí, ¿qué tal? Somos la BBC de Londres, quisiéramos hacerte una entrevista. Y no sé si les ha pasado ese momento que te sientes confidente o me pasó, confidente del inglés y thank you. De hecho, ahora escucho la grabación y se oye bastante mi acento mexicano. Fue un fenómeno extrañísimo. O sea, a la fecha creo que ahora lo reflexiono mucho más. Algo se tocó ahí. No creo que sea solamente que el personaje Rembrandt es interesante, hay algo más. No sé si es por la manera que el PR se hizo, no sé si porque la historia es interesante, pero creo que en el fondo también es porque tenemos miedo de ese territorio llamado imaginación. Yo me acuerdo que una de las primeras críticas que tuvimos de The Guardian en Inglaterra decía, una bola de estúpidos generaron una pintura de Rembrandt que se ve extremadamente mal. Y leyendo esa crítica me pareció interesante porque me parece muy irracional como crítica. O sea, yo también pienso que la pintura no es lo más perfecto, pero como hay este proceso que quieres defender la creatividad como es única de los humanos y es una cosa que es casi mística, ¿no? Y te hace preguntarte, ¿realmente es así? ¿Cuál es el origen de ese cuidado que tenemos hacia la idea de que hay un ángel que viene y te trae una idea, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué procesos cognitivos hay detrás de la percepción de imaginación? ¿Y qué es la imaginación? Vino Cannes,
otra vez, experiencia nueva. Nunca había estado en Cannes. Yo literalmente llevé una pelota y shorts porque dije, voy a ir a la playa. Todo el mundo me decía, te va a cambiar, es súper buena onda, es súper importante para la industria. Yo dije, bueno, muy bien, aquí está mi pelota, aquí están mis shorts. Y resultó que en Cannes ganamos 18 leones. Yo dije, bueno, qué buena onda, ganamos. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto gana la gente aquí? 20, 25. Resultó que fue una cuestión totalmente abnormal. Y bueno, hay incluso fotografías del primer día de premios. Yo vengo literalmente en shorts de la playa. O sea, me dijeron, tienes que ir al Grand Palais para recoger no sé qué premio de, creo que era PR o algo, y bueno, vamos. Yo creí que iba a ser una cosa muy informal, ¿sabes? Felicidades, unas cervezas, ¿cómo estás? Me llamo Manuel, y resultó que es súper gigantesco. Y llego en mis shorts y en mis chanclas, literalmente. Y yo, bueno, ok, gracias, grande. Y creo que el momento crucial para nosotros fue el miércoles, ya reflexionando qué estaba ocurriendo, cuando nos dieron los dos grandes premios de Cyber y de Data. Y yo personalmente el premio que más cariño le tengo es el de Innovación. Es un león que tienes que defender personalmente. Entonces te ponen enfrente de unos jueces que son expertos en el área de innovación y vienen de diferentes segmentos, y tienes que platicar qué hiciste, por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. Y dije, bueno, ya ganamos, se acabó el tema. ¡Boom! Nuestro plan de PR, de hecho, expandió el impacto. Estas son algunas de las fotos de lo que ha ocurrido. Netflix hizo un programa del Next Rembrandt. Microsoft, que fue uno de los partners del proyecto, de hecho lo llevó a una convención donde el CEO de la compañía habló del Next Rembrandt, de la tecnología, etc. Y empezó a ver este fenómeno de carruseles de personas viniendo a la agencia a platicar del Next Rembrandt. Yo creo que personalmente, porque eso también era el trabajo que se me había encargado, uno de los grandes orgullos fue que nos nominaron la Agencia de Innovación del Año. Y no se me malentienda, no estoy tirando en cara lo que logramos, es más bien, me sorprende que lo hayamos logrado, en el sentido de que yo he despreciado mucho la comunicación, ¿ok? Cuando entré a la industria pensé que era una industria que vendía agua y azúcar, literalmente. Y cuando me invitaron a entrar y me dijeron, oye, tenemos que digitalizarla, yo dije, qué buena onda, me van a pagar bien, literalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una industria que tiene una percepción muy extraña desde fuera. ¿Qué es creatividad? ¿Qué venden? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué valor tiene una campaña de televisión? Cuando descubres adentro que la comunicación puede transformar comportamientos masivos, si no, pregúntele a Donald Trump, te hace reflexionar mucho cuál es el poder de esta industria. Y la siguiente pregunta es, ¿es realmente esta industria llegando a un nivel óptimo de performance? ¿Está llegando realmente a las audiencias que tiene que llegar? Yo no creo que el Next Rembrandt sea una historia, es una historia bella, interesante, pero creo que hay muchísimas otras historias interesantes afuera. ¿Qué elementos hubo de esta campaña, de este proceso? No a nivel técnico. A nivel técnico es un problema que se resuelve en las salas de computadoras. Pero ¿qué cuestión de nivel, qué cuestión se tocó con la comunicación? Y yo al descubrir este cambio de transformación masiva que se dio por esta campaña, realmente he cambiado mucho mi percepción de la comunicación. No sé todavía en qué sentido, de alguna manera sigo explorando qué es esta industria, me siento a veces muy desorientado, me siento a veces muy confuso qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos y cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Pero lo que sí puedo decir es que estoy seguro que la comunicación tiene un poder extremadamente poderoso y es un arma de doble filo que bien usada puede generar realmente muchísimo valor. Ahora, creo que no es tan interesante hablar del Next Rembrandt en sí mismo desde un punto de vista técnico, pero ¿qué cosas hemos aprendido del Next Rembrandt?
Yo me tomo 4 lecciones y quisiera tomar más tiempo aquí. Hablé un poco rápido del proceso técnico porque tal vez sea un poco un disappointment para algunas personas aquí. No quería hablar de técnica, ¿ok? Tenía que hablar porque es la higiene del proyecto y hay que hablar de las computadoras y los píxeles, etc. Pero hay cosas que me parecen más interesantes de este proyecto y que me gustaría discutir un poco más a profundidad aquí. La primera lección. La casualidad se llama manejo de riesgo, risk management. O sea, cuando decimos vamos a tirar el video en YouTube a ver qué pasa, bueno, el resultado va a ser a ver qué pasa. Cuando tiras el YouTube, cuando lo mezclas con otra cosa, cuando haces todo un planning, vas a encontrar los resultados. Esto quiere decir que no porque la PR sea Acuario y yo sea Escorpión, así en México y se alinean los astros, 18 leones. Hay muchísima manufactura en el PR. Y para demostrarlo, desde un punto de vista casi científico, vamos a ver esta gráfica. Esta es la estrategia de comunicación del Next Rembrandt de una manera global. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto y entró el grupo de comunicación, me dijeron una cosa muy interesante. Necesitamos hacer 2 picos de comunicación. Dije, well, okay. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una fase que vas preparando el espacio. En Product lo llamamos MVP, Minimal Viable Product, es el prototipo. Yo lo llamaría en el contexto de comunicación MVA, Minimal Viable Audience, crear la audiencia mínima que necesitas. ¿Cómo lo haces? Con pequeñas cápsulas, con pequeños teasers, preparando a la gente, hablando de Artificial Intelligence, empezar a generar una conexión entre el brand al que vas a impactar y el tema y empezar a acercarlo y llevarlo hacia las audiencias y entonces empezar a preparar el boom, que es este momento aquí, Amplify. Después viene la parte en la cual puedes adquirir contenido para utilizarlo en los medios. Ahora, ¿cómo funcionó esto desde un punto de vista de data? Esto es Google Trends. Está abierto, ¿eh? Pueden poner Next Rembrandt. Bueno. Veamos las fechas por un segundo. Plano. No hay nada, no ha ocurrido nada. Primer contenido que aparece, tease. Boom. Abril. No está aquí, pero es abril, ¿ok? Créanme. Primer punto, pico. Segundo punto, pico. Can. ¿Qué ocurre después? En una campaña normal se vería un pico y una caída, una pequeña variación de contenido y una caída. Esta fotografía la saqué hace 3 días, ¿ok? Eso quiere decir que el contenido se ha mantenido fluctuando. Esto quiere decir que algo ocurre que cuando el contenido va a desaparecer de la visión de los usuarios, reemerge. Es la parte del eco. Y es aquí donde tienes que empezar a tejer el mensaje. Y tienes que empezar a dejarte ir con el mensaje. Hay una historia, la historia se tira y luego hay una serie de preguntas que aparecen. Este es el momento en que aparece Netflix. No sé estos picos que son, tendría que buscar y ver dónde está la correlación, pero lo cierto es que el volumen tiene fluctuación, que significa que el volumen, la información, el contenido, sigue moviéndose en algún lugar. Interesante, ¿no? Ahora, desde un punto de vista físico, esto también existe con el movimiento. Un ideal sería yo tiro algo y sigue recto, pero de hecho tener algo con momentum le da más velocidad al contenido. Entonces, déjame ver si aprieto. Va. Yo pienso que este es el paradigma de la comunicación. No es lineal.
Cuando vienes de producto, siempre piensas, tiro pelotita, llega, ¿no? Pero nosotros no entendemos mensajes de manera lineal. Necesitamos contextualizar, necesitamos jugar con el mensaje, necesitamos digerirlo, necesitamos inventar las historias paralelas al contenido. Y creo que es aquí donde una manera de pensar en el cual golpeas y dejas que algo se amplifique y se mueva y fluctúe, se vuelve interesante. Ok. No supe muy bien cómo traducir esto, pero es un buen marketing se vuelve cultura popular. Ayer estaba platicando con una chica de marketing, creo que Mariana la había visto por acá, y le pregunté, a ver, si yo soy uruguayo, que no soy, y me dicen, ¿cuál es el jingle o el comercial que me va a mover? Y me dijo, hay un comercial de catsup con un niño pelirrojo, que no pude encontrar, por cierto. Creo que lo hizo Claudio, de hecho. Y le pregunto, bueno, los mexicanos tenemos también el nuestro, ¿no? Y los holandeses tienen el suyo. Se vuelven componentes culturales. O sea, hay comerciales, me acuerdo de uno en México, que querían que la gente se tomara fotos para el padrón electoral porque los mexicanos somos re huevones. Entonces, si no te obligan, no lo haces. Y dijeron, tenemos que hacer que la gente vaya a empadronarse porque hay que votar, que al final no sirve de nada, pero hay que votar. Y hicieron un comercial que había unos lancheros en un pueblito pesquero y uno le decía al otro, vamos por la fotografía, vamos por la fotografía. Y iban y le decían, pero te peinas, cuñado, ¿ok? Y ese era el tema, te peinas, cuñado. Y se peinaba así de ladito y se ponía la foto y tómate la foto para las elecciones. Se volvió un ícono de comunicación en mi país cuando te querías burlar. Entonces, si venía tu cuate después de la fiesta, le decías, pero te peinas, cuñado, ¿no? Porque, bueno, vienes mal. ¿Qué ocurre con los uruguayos? Tienen un niño blondo que vende catsup. Creo, no sé, no me dejarán mentir. ¿Qué pasa cuando ven ese comercial? ¿Qué sienten? ¿Qué les genera? Les genera una sensación de pertenencia, una sensación de risa, de nostalgia. La comunicación toca fibras porque se vuelve cultura. Y hay ejemplos. ¿A quién le gusta el manga o el anime? Alcen la mano. A mí me encanta, yo soy otaku. ¿Así de aburridos son los uruguayos? Ok. Ok, los que somos más nerds y no tenemos amigos y somos tristes y solos y nos gusta el anime, podemos decir que es una industria de 11 billones de euros, con B, porque tenemos una B flat en México. 11 billones de euros por muñequitos que se mueven. ¿Ok? Si uno investiga por qué ocurre lo que ocurre, te vas a encontrar que es un fenómeno cultural. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en Japón en 1945, que es una industria totalmente devastada por una guerra, bomba nuclear, ocupación americana, jodidos básicamente, ¿ok? Y tienen que reinventarse, pero la reinvención no puede ocurrir sin la supervisión de un ojo vigilante que se llama Estados Unidos, que los tiene ocupados. ¿Qué deciden hacer? Dicen, tenemos que generar algo interesante, goods, objetos, electrónicos y comunicación. En ese momento empieza a emerger el manga, el cómic japonés. Okay, es un fenómeno, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hay una serie de mangas muy famosos y de pronto hay una compañía de chocolate que dice, creo que esto puede hacer que vendamos más chocolate, ¿cierto? La compañía se llama Meiji Seikai y coincide con una cosa interesante. Era muy difícil comprar televisiones en Japón después de la guerra, ¿ok? Porque, bueno, quieres comer arroz, no quieres ver televisión. Y lo que ocurrió es que hubo una proliferación de entretenimiento callejero. Y el entretenimiento callejero incluía un puppeteer que hacía personajes que hablaban y que los niños se acercaban a ver. Ahora, el truco no era el puppeteer, era vender dulces a los niños que venían. Entonces, el que la persona estuviera hablando y contando una historia era la manera de atraer, pero el mercado real era la venta de dulces. ¿Okay?
Lo que empezó a ocurrir es que se volvió popular algunos de los personajes y los niños querían tener estampitas, stickers, que a la fecha los ves. Hay gente que pone sus estampas de Yo amo McDonald's o New York, el icono, ¿no? ¿Qué ocurre? En 1963, Meiji Seikai decide, tenemos que penetrar el mercado del chocolate en los niños, que estaba en crecimiento, había una caída del caramelo, había una subida de la penetración del chocolate, y dicen, ok, pero ¿cómo lo hacemos para que entre y se venda? Porque es caro hacer chocolate en Japón. A la fecha, si vas a Japón, el chocolate es bastante lujoso. Pues vamos a hacer un personaje que los niños compren junto con el chocolate. Atom Boy, que es un clásico. Digo, aquí no parece que les guste mucho el manga, pero a los que nos gusta el manga, pues es un clásico, es como la imagen, ¿no? del ícono, de la emergencia del manga y del anime. ¿Qué empezó a ocurrir? Hicieron una serie de impresiones en stickers y negociaron una cosa con la casa productora. Producir cada uno de estos programas por semana costaba $4,000, que es caro y es costoso y toma tiempo. Y el acuerdo fue, tú vendes chocolates con la imagen de mi carácter, me das parte del dinero de la producción del comercial y cuando vaya a la compra, a la venta, se presente en la televisión, me das parte de las ganancias. ¿Qué ocurrió? Que la necesidad hace un formato también. Si tú ves el anime original, no es elaborado, no es Walt Disney. Walt Disney es muy elaborado, tiene muchos movimientos, hay muchos detalles. Los muñecos se mueven casi así, ¿sabes? Y van a atacar y hacen así, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Se volvió una manera de homologar una imagen estática junto con un programa de televisión. Entonces, de pronto hubo un fenómeno de explosión gigantesca de chocolates. ¿Qué pasó? Año después, 1964, aparece un boom de robots en el anime que eran patrocinados por compañías de chocolate. Ocurrió 3 veces en los siguientes 3 años. ¿Qué ocurre después de eso? Japón empieza a crecer. Los 70 es la transición del Made in Japan como algo peyorativo a algo de alta calidad y de bajo precio. Atención, esto es muy importante porque los japoneses empezaron a comerse a Occidente. Y entonces Japón decide, en un momento dado, que tienen que crear lo que se llama Cool Japan. Y Cool Japan es un fondo que mide la performance de sus contenidos en el mundo. Y si los contenidos, anime, manga, videojuegos, etc., no están haciendo un buen performance, los subvencionan. ¿Por qué? Porque una penetración cultural te permite abrir mercados a tus productos. Un videojuego, Mario Bros., te va a permitir vender consolas como Nintendo. Entonces, no son tan burros, ¿no? O sea, si hacen así, arigato gozaimasu, lo que sea, pero qué inteligencia de entender que el contenido es un potencial para abrir mercados, porque la gente quiere vivir algo que siente que puede pertenecerle, Mario Bros. Todo esto no es mío, es un libro que se llama Anime Media Mix, que es un estudio muy interesante de Mark Steinberg, que ha analizado la emergencia de los mercados potenciales en Japón y entender por qué funcionan como funcionan. Ahora, el paralelo. Yo trabajo mucho en la oficina en Tokio, me gusta, es una buena onda. Y creo que hace 4 meses una de las amigas de allá me escribe y me dice, oye Manuel, tienes que ver esto. さあ、どっちが本物、どっちが AI でしょうか。わかんない。まあ元を知らねえからな。とりあえず綺麗な方が AI なんじゃない？はい、さあ答えこちら。その通りでした。はい、レンブラントが描いた絵、それに基づいてオリジナルで AI が描いたのがこちらということなんです。やっぱりレンブラントって光と影をうまく描くというのが特徴なんですが、そういう意味で言うとこれもかなり学習しているのが分かるんですが、特にね目のくぼみのいい見ましょうか。見てください。¿Qué está ocurriendo aquí? Te mandan esto, te estás levantando y lo ves y dices, guau, ¿qué ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? Resulta que lo primero que pregunté es, ¿quién es esta persona? Akira Ikegami es un periodista
serio. Porque, a ver, si es el programa de cotilleo, ok, qué risa, ¿no? Agarraron algo y lo utilizaron. Es un periodista muy reconocido. Segunda parte, yo hablo japonés, pero no a este nivel. ¿De qué coño están hablando? Y ponen a un panel a tratar de reconocer cuál es el Rembrandt original. A ver, tiene mucho de WhatsApp, porque al final es clarísimo cuál es el Rembrandt original. Pero es interesante que aparezca en un evento así, en un programa de la noche, ¿sabes? Estilo Siempre en Domingo, que es el que teníamos en México cuando era niño. Y no sé, Japón ha sido un mercado interesante. El mes pasado vino NHK, que es la BBC de Asia, a hacer una entrevista con nosotros, porque el mercado japonés sigue rehusando el contenido de Next Rembrandt. Les interesa, les parece satisfactorio, les da algo. La pregunta es, ¿estamos volviéndonos cultura nosotros también o no? Tercer punto que creo que es interesante desde mi perspectiva. Cuando estaba contando toda la historia técnica, ya casi los veía queriendo bostezar, la verdad. Y los entiendo porque es muy aburrido, ¿no? Es interesante hablar como he dicho, es la higiene del proyecto, tengo que hacerlo, si no mi jefe me habla y me... Pero la pregunta es esta. ¿Este es un proyecto de tecnología o es un proyecto de comunicación? ¿O de diseño? Atención, la pregunta es truculenta. El estado del mercado hace que el hackear es aprender a iterar rápido, aprender a manufacturar, a reinventar. Entre marketing, software y creatividad se vuelva cada vez más similar. Ya no hay tiempo, así de fácil. No tiene nada que ver con que sean similares como prácticas, tiene que ver que vámonos, hay que vender rápido, hay que hacer la página de landing page, hay que producir 40 banners, hay que hacer contenido para esto, para el otro. Las prácticas, por la velocidad de la digitalización, se han vuelto extremadamente rápidas. Platicábamos hace rato de qué pasa cuando te dice la compañía, te habla, nos ha pasado a todos, queremos un landing page con botones y un mensaje súper fácil. 2 días, súper rápido, hazme el quote. Y claro, el productor hace el quote para 2 días, tal vez son 8 horas de trabajo, y ya está, nos lo echamos rápido, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se vuelven esas 2 días de trabajo usualmente? Bueno, en un caso ideal, tal vez 4 días, a veces se vuelve hasta 2 semanas. ¿Por qué? Porque no se pueden poner de acuerdo dónde quieren un mendigo botón, ¿cierto? ¿O qué le ponemos al botón? O el cliente dice, yo quiero mi botón rojo. No, pero mira que el background es azul. No, rojo, lo quiero rojo. No es culpa del cliente, porque para eso estamos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que dar un servicio y tenemos que prometer un resultado con ese servicio dentro de lo que podemos prometer, que es una calidad y un conocimiento de un mercado. ¿Qué pasa si la gente que hace marketing no toca jamás a los creativos o los toca como, ahí está la caja? Yo creo que el éxito del Next Rembrandt es que en serio fue muy difícil platicar con los creativos, fue muy difícil, porque literalmente no querían escuchar lo que les decía, porque así como ustedes estaban aburriendo, ellos se dormían en mi cara, ¿ok? Literalmente. Era de, píxeles sí en videojuegos, y qué complicado, y lo pones muy complicado. Vamos a inventar la manera que tú crees el mensaje que yo necesito para que este producto salga al mercado, ¿ok? Y fue curioso porque empezamos con, son buenos amigos el equipo de comunicación, muy buenos amigos, pero esto es profesional. Fue sentarse y llegar y decir, hey, vamos a hablar de qué es un neural network. No porque a mí me interese que se vuelva popular, pero para que ellos pudieran crear su historia. Entonces, no estamos tan separados como creemos, ¿eh? Porque al final tenemos una empresa que hay que darle resultados. Y si vamos a perder tiempo viendo si el botón rojo, el wireframe, el canal, YouTube, o si lo programamos con un database, es un poco ineficiente, ¿no? Hay que integrar. Finalmente, y esta reflexión es un poco en lo que estamos ahora en la agencia,
Y a ver, espero que haya un takeaway para Uruguay aquí, ¿ok? Durante esta semana platiqué con muchos de ustedes, de los niños de la Catsup y de qué producen aquí. Y creo que tiene muchos paralelos con Holanda, ¿ok? Como país. Y empieza el paralelo que son un país súper pequeño, rodeado de dos mercados monstruosamente grandes. Para nosotros se llama Alemania e Inglaterra, para ustedes es Brasil y Argentina, para ustedes es una alfabetización del 96%, para nosotros es del 100%, para ustedes es una penetración de Internet del 75%, para nosotros 99%, para ustedes significa un crecimiento de su industria de software del 123% por año, para nosotros del 200%. Se parecen, sí, se parecen, son diferentes. Ahora estoy hablando en español, por ejemplo. Tienen mercados diferentes. Ayer alguien me platicaba de que también reciben mucho outsourcing de producción. Nosotros también, porque pues, somos pequeñitos, ¿no? Bueno. Es un país muy educado, es un país que crece mucho, es un país que se la tiene que bancar para jugar fútbol y no ser eliminado de las eliminatorias de la Sudamericana, que gana ahora un poco mal por lo que he visto. Entonces, nosotros también, no andamos tan bien, andamos jugando medio mal, pero soy mexicano, yo como si vuelvo a mi país no necesito ninguna industria, solo Estados Unidos, porque es suficiente para mí. De hecho, si le preguntas a un mexicano dónde está Uruguay, te va a decir, está arriba de Argentina. No, pendejo, se llama Paraguay. Somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿cierto? La realidad es que esto es muy paralelo a Holanda, chicos. Nosotros fue el Next Rembrandt, no hagan el Next Garibaldi, ¿ok? Esa es otra historia, pero me acuerdo de un chiste local, pero no lo puedo decir, pero es importante que tomen algo de esto. Otra vez, yo sé, la historia técnica es muy impactante, pero qué sueño. Pero lo que quería llegar era esto, platicar el proceso, porque quiero llegar al resultado que realmente hace negocios al final. Y me regresa un poco a mi agencia. Somos una agencia que somos famosísimos por ser no digitales. Y somos famosísimos por ser los ultraconservadores. Somos el partido católico, casi, de la publicidad, con todos los dogmas de TV commercial, radio, etc. Y ha sido una rotura de cojones digitalizar esa agencia, ¿ok? Y creo que el único punto donde he sentido que hemos empezado a hablar realmente de innovación es cuando he dicho, ok, chicos, durante 6 meses pensaron que yo era ingeniero, ese era el ticket que yo tenía. Al punto de que un director creativo, ahora lo quiero mucho, Marcel, un día me llegó con unas speakers y me dijo, es que no funcionan. Y yo, bueno, ¿tienes garantía o no? Si no, ¿qué quieres que haga? Lo probamos si quieres, si no, no lo probamos. Pero que no eres ingeniero. No, bueno, sí, ok, déjame lo checo. Creo que el único momento en el cual mi posición, porque aparte nos la sacamos así, pues no sabían qué título ponerme, empezó a operar es cuando les dije, ok, vamos a hacer una cosa, les voy a traer un business plan. Vamos a hablar de dinero, de inversión, de deadlines, de qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, estrategia de producción, estrategia de equipo, estrategia de procesos. Yo creo que la innovación es junto con lo que ahora llaman transformación digital, son puntos de venta, ¿no? Son enciclopedias donde tocas y aquí está la británica, ok, hay que vender, pero ya yéndonos a la parte interior de nuestra industria, donde no hay que vendernos a nosotros, espero, lo que estamos haciendo, innovación habla negocios, si no, no habla. Tiene que traer valor a la agencia. Si estás hablando de especulaciones, si yo me sentara con mi cuadro y dijera, sí, aquí hay unos píxeles, la recurrencia, ok, fantástico, genial, eres muy sabio, pero tenemos que vender y tenemos que dar buenos contenidos, porque eso es lo que hacemos como industria. Quisiera terminar con una imagen que es de mis favoritas, hay varias, pero esta es una. En Holanda hay un periódico llamado Het Parool, que es como medio de derecha,
Y cuando se enteraron del proyecto, decidieron llamar a Ernst de Bettering, que es el que les había comentado, ha hecho el corpus de Rembrandt, ¿no? Y él odia básicamente el proyecto, ¿ok? Entonces lo convencieron porque hay que ir, que vaya a ver la pintura para hacer una columna, ¿ok? Entonces me acuerdo muy bien que lo arreglamos. El chico que está aquí es Jesse Holland, solía ser mi productor. Siempre tengo un productor conmigo porque necesitas a alguien que te recuerde que tienes que terminar las cosas. Y decidimos, bueno, vamos a recibirlo y vamos a ver qué piensa de la pintura. Cuando todavía la pintura estaba en la agencia, porque ahora no pisa la agencia, jamás viaja esa pintura por todas partes. Llega el señor con su muleta, señor holandés, o sea, de este tamaño, y con su, no sé qué era el intérprete, no era el intérprete, era como el asistente. Y tenía la voz así holandesa, ¿no? Propiamente fuerte. Y abrimos la puerta y dice, quiero aclarar que estoy aquí porque me manda el periódico. Yo pienso que lo que ustedes han hecho es un ultraje a Rembrandt, literalmente, en holandés. Y dijimos, bueno, qué bonita manera de empezar, quiero un poco de agua. Se sentó, dijo, a ver, tráigame la pintura. La sacamos, la pusimos en el pedestal este, se rompió porque aparte de hecho era original, se rompió a los 6 meses. Y nos sentamos con él. Le dijimos, esta es la pintura. Yo me esperaba que nos mentara toda la madre, como decimos en México, literalmente. Se para el señor, ya está grande, y le dice al asistente, pásame mi auscultador, que son estos amplificadores que utilizan para auscultar antigüedades. Se lo pone con un ojo gigantesco y empieza a moverlo de arriba abajo y dice, esto está mal, mal. En ese momento me volteé a ver a Jesse y hubo una sonrisa cómplice de que es una pequeña victoria al final. No tuvo que ver la pintura, es decir, descalificarla inmediatamente, tuvo que tener su aparato especial para ver en qué partes estaban los errores. Ahora, ¿por qué es interesante para esta plática? Porque creo que este es el mundo de la publicidad actualmente. Yo respeto mucho, soy ignorante, no soy publicista, a los grandes publicistas que han estado en esta industria por años. Y a veces no los entiendo, a veces no entiendo la lógica, no entiendo el comercial que se basa en el chiste simple, no entiendo la falta de idea de que algo tiene que estar fuera de la televisión, la radio y un póster. Pero entiendo también que es el mundo de donde hemos venido, es donde estamos. Y por otra parte hay esta idea nueva de lo digital, de lo nuevo, de algo que es rápido, de algo que se difunde y que se propaga rápidamente. Y creo que estamos en ese momento ahora, ¿no? Es un poco la autoridad junto con la pregunta de qué sigue, estamos lidiando el uno con el otro. Creo que eso es lo que está ocurriendo con nuestra industria y quisiera pensar que en algún momento vamos a poder acordar algo entre las dos partes y tal vez generar realmente una industria que se pueda potenciar en los formatos que se requieren. Al final Ernst escribió el artículo, nos dio con todo, pero creo que para mí la lección es, sí a veces es técnico, sí a veces es digital, sí a veces es comunicación, sí hay muchos huecos que hay que llenar, pero esa es la realidad. Y ojalá podamos reinventarnos nosotros también y movernos a una integración mucho más orgánica como una industria en comunicación. Muchas gracias.